Los humanos en la franquicia siempre han sido un tema de debate en la comunidad, algunos considerándolos innecesarios y otros como una pieza importante en las historias, pero si algo están todos de acuerdo es que nuestra especie en el Bayverse es... ¿No ha tenido acción, señor Cave? ¿Qué? ¿Te estabas masturbando? Tessa, tus shorts se encogen. Creo que se ve sexy. ¿Sí? ¿Metió su asqueroso tentáculo extraterrestre en tu boca? ¿Lo hizo? ¿Te violó? Insufrible. Una visión empeorada a partir de Transformers 4, siendo vista como una raza que traicionó a los Autobots, cazándolos por medio de Cemetery Wind, pero... ¿esto es así, o solo es una mala interpretación? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, explicando la creencia para después desmontarla de a poco, usando la información dada por las cintas, así que sin más nada, soy Shogrise y comencemos con este video. El mito, como dije al inicio, parte de los sucesos de la era de la extinción, donde después de los hechos en Chicago, Nest fue disuelto y reemplazado por Cemetery Wind, un grupo centrado en cazar a los Cybertronianos, indistintamente si son Autobots o Decepticons, comenzando una cacería sin piedad contra ellos, siendo respaldados por el gobierno, utilizando carteles y comerciales para esto, mientras tanto la población los veían como simples máquinas reemplazables, independientemente si los bots les habían salvado más de una vez, algo que seguiría en el último caballero con la TRF sin muchos cambios, tanto así que Optimus Prime perdería la fe en la especie ante todo esto. Una completa traición. Ya habiendo oído el mito y sus fundamentos, ahora toca desmentirla, comenzando por aclarar que nadie, ni siquiera el propio gobierno estadounidense, sabía de la verdadera naturaleza de Cemetery Wind, porque a pesar de formar parte de la CIA, sus actividades eran encubiertas por su fundador y líder, Harold Attinger, un agente de renombre que le vendió a todos de que su grupo seguía en las mismas operaciones de cooperación Autobot como su antecesor, pero siendo mentira, viéndose varias veces esto en la película, principalmente en su reunión con el enviado de Washington. El presidente me ha pedido que le pida a usted que le pida a él. Quiere invitarlos a ir a la Casa Blanca a una reunión para averiguar algo más específico sobre cómo exactamente están localizando a los Decepticons que quedan. Llevo aquí 2 años. El señor Attinger lleva aquí 25. Controla proyectos de los que yo no pido nada específico. ¿Alguna noticia sobre cómo va todo? Va de maravilla. No estoy aquí para entretener al presidente, pero puede decirle que la guerra terminará pronto. O también en la escena de su primera aparición, donde en ningún momento le menciona a los presentes las bajas Autobots hechas por ellos. Hay menos de 12 Decepticons aún fugitivos, gracias a la unidad de la CIA. Cemetery Wind. Pero Shock, ¿qué pasa con el comercial que se menciona en un momento de la cinta? Excelente pregunta, mi querido Alfuk, que para nada invité aquí para promocionar su Facebook y que lo apoyen. La respuesta es dada por el mismo Cade, cuando este intenta bajarle 2 a las jaladas mentales de su compa, aclarándole que ese comercial no garantizaba una recompensa por la información, lo cual tiene sentido, porque esto forma parte de la campaña que vemos en la película, de llamar a un número para avisar de posibles avistamientos sobre aliens que muy probablemente no terminen con la captura de este, añadido con que el gobierno seguía trabajando conjuntamente con los Autobots. Resulta obvio que esta iba dirigida a cazar a los cons, no a los bots, haciéndose más obvio cuando después de llegarle el informe de la ubicación de Prime, Attinger le pide a los agentes de la sala que lo dejen solo ahí, porque bueno, el que va a desconectar no es un Decepticon, sino a uno de sus aliados. Espera un momento. Si el gobierno no estaba en contra de los Transformers, entonces ¿por qué disolvieron a Nest?
Bueno, mi compa LuisKetch05, que para nada invité aquí para que lo vayan a apoyar en su canal de YouTube, que estará en el link de descripción como el Facebook de Walfuk, Nest fue eliminada según la Tfuiki por la creciente opinión negativa de la población en contra de todos los Transformers, o sea un tema de relaciones públicas, lo cual no tiene mucho sentido por unos detalles que comentaré más adelante, pero otra explicación podría ser que el grupo ya no eran del todo necesarios, porque primero, los Decepticons tras los sucesos de Dark of the Moon, sus números quedaron muy reducidos solo siendo 12 para los hechos de la era de la extinción, y extremadamente desorganizados como se ve en el último caballero, volviéndose innecesario y contraproducente seguir empleando un equipo tan masivo barra costoso como Nest para acabar con Deceps como Mohawk. Por favor, soy el único aquí. Esto no está bien. Siendo más óptimo irse por algo más modesto y fácil de controlar, pero igual de efectivo, ahí entrando Cemetery Wind, pero independientemente del motivo, es evidente que el gobierno no desmanteló Nest para traicionar a los Autobots, porque incluso les dieron asilo cuando abolieron operaciones, e incluso iban a continuar trabajando con ellos. El problema fue Harold Attinger. Viejo asqueroso. Ahora hablando de la población general, pues es evidente que la opinión de la gente hacia los Transformers no mejoró ni de chiste después de la batalla de Chicago, pero al punto del tipo que perdió una hermana en Chicago no, siendo lo suficientemente positiva para que Joshua Joyce quería utilizar la imagen de Prime para Galvatron, incluso cuando los gobiernos se pusieron de acuerdo para contener a todos los Cybertronianos, estos solo los encerraban, contrastando demasiado con los del viento de cementerio, y si Canopy murió fue porque Santos es un imbécil. Otro elemento que refuerza lo que digo, es que como se ve en la propia película, los trabajadores de XI pensaban que solo estaban utilizando piezas de Decepticons muertos, significando que los Autobots eran vistos como los buenos por la población en general, y ya que mencionamos a XI, cabe explicar que todo el proyecto Transformium era secreto, al punto que ni siquiera sus miembros de más alto rango sabían lo que sucedía por detrás, algo obvio, pero lo aclaro porque muchos piensan erróneamente que era público, esto por las palabras de Joshua que le dice a Prime, cuando no es así, y esos comentarios del pelón eran para desanimar a Optimus para que se largara. ¿Nos vamos? ¿Pero sin darles una paliza? Me quedé con ganas de matar a alguien. Que hablando de eso, la pérdida de la fe de Prime en los humanos no es prueba de que la humanidad los traicionó, porque este no tenía el contexto completo de la situación, porque como se muestra y dicen en la película, fueron atacados por sorpresa. Por ese motivo va donde Joshua, ya que había asumido que él era la mente maestra detrás de todo por la poca información que tenía, siendo una verdad a medias, lo cual delata que el último de los Primes aún pensaba que había un responsable, algo que como hemos visto es cierto, no obstante, era una visión muy tambaleante por todo lo vivido. Entonces cuando el calvo mamón le dijo esas palabras, mientras él veía cómo usaban los restos de sus amigos como simples materiales de construcción, combinado con el desconocimiento de la existencia de Harold Attinger, además de la existencia de Galvatron, pues lo hizo cambiar de parecer momentáneamente, pero recuperándola luego. En resumidas cuentas, la mentalidad de Optimus Prime en buena parte de la cinta fue influida por la falta de datos y el entorno, pero no por la verdad. Esa frase casi me da un Oscar. Para terminar, iba a explicar por qué la TRF no era igual que Cemetery Wind, ya que la primera solo busca la captura de los Transformers, mientras la segunda quiere su exterminio, pero eso ya lo hice en la parte de la población, así que solo voy a decir que la creación de TRF fue una medida bastante comprensible, considerando los antecedentes previos y la llegada de más Cybertronianos a la Tierra y por azar, la llegada de Decepticons, añadido con la ausencia de Optimus para cementar un diálogo, era la mejor opción que podían tomar en el momento, cuestionable, pero la única.
Ya habiendo explicado todo esto, es obvio que la humanidad nunca traicionó a los Autobots, viéndolos incluso después de la batalla de Chicago con buenos ojos la gran mayoría, teniendo en Harold Attinger el caso contrario, quien usando su poder, encubrió y facilitó las actividades ilegales de su grupo. Cementerio de sus propios jefes, solo para hacer realidad su plan, de exterminar a los Transformers y luego reutilizar lo que quedara. Pero entonces, ¿por qué aún hay tanta gente que cree en lo contrario? Transformers 4 es la película peor explicada de toda la saga, teniendo escenas que de lugar de enfocarse en lo importante, se van por las ramas, explicaciones extremadamente vagas e incoherencias que contradicen a la trama, resultando evidente el por qué muchos creyeran en este mito falso. Y eso sería todo del día de hoy. Suscríbanse a este puerco canal y el de TikTok, dándole likes a los videos. Igualmente únanse a fandoms comunidades posting fieles a la variedad y a su servidor de Discord. Eso sería todo y recuerden, ¿cómo se dice hola en chino? Hasta la próxima.